Existe en América del Norte, en América del Sur, en África, en Asia, en Europa. Y en los distintos países existen dos tipos de prisión perpetua. Existe la prisión perpetua no revisable y la prisión perpetua revisable. Nosotros estamos siguiendo el camino del modelo penal más flexible, que es la prisión perpetua revisable, tal y como lo establece la Constitución. Ahora, en esta regulación estamos dejando contemplado que será revisable a los 30 años de privación de libertad. No estamos haciendo nada distinto a la tendencia del derecho penal moderno, en donde los países que han optado por la prisión perpetua revisable la revisan a los 15 años, a los 25 o a los 30 años. Lo que estamos haciendo entonces es operativizar. La Constitución dice que será revisable y aquí estamos estableciendo el mecanismo. Será revisable cuando se hayan cumplido 30 años de privación de libertad. Eso está contemplado, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Holanda, en España, en Grecia, en Dinamarca, en Irlanda, en Australia, en Suiza. Solo para mencionar algunos países de Europa, en América Latina, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Honduras, en Canadá. En esta reforma estamos dejando contemplado que en el Código Penal se va a definir dentro de las categorías penales principales la prisión perpetua como una prisión de pena de gravedad. Y se conceptualiza qué cosa es la prisión perpetua. Es la privación de libertad con tiempo indeterminado. Otro elemento importantísimo que trae esta reforma jurídica, esta reforma al Código Penal y a la Ley 779, es que no prescribe la acción penal. Es decir, cuando se cometa un delito que es susceptible de recibir la sanción de la prisión perpetua, no habrá caducidad, no habrá un finiquito, no va a expirar la posibilidad de que se inicie un proceso judicial, un proceso acusatorio, y que quienes cometan estos delitos, independientemente de los años, del tiempo que haya transcurrido de haber cometido el delito, se podrá presentar una acusación ante la autoridad judicial y podrán ser sancionados. También esta reforma establece que se aplicará la prisión perpetua en los delitos de parricidio cuando se presenten de manera concurrente la circunstancia del asesinato agravado. Y se define muy claramente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de crímenes de odio, cuando se cometen asesinatos agravados, cuando se presentan hechos delictivos en donde hay asfixia, incendio, explosión, veneno, flagelación, mutilación, descuartizamiento en el cadáver, cuando delitos atroces se cometan frente a un niño, a una niña o un adolescente, cuando la víctima de los delitos sean niñas, niños o adolescentes, cuando estos delitos se cometan a personas vulnerables en razón de enfermedad, de discapacidad física o psíquica, cuando estos delitos sean cometidos por miembros de grupos delictivos organizados en bandas, ya sean nacionales o internacionales. Si nosotros hacemos un análisis de lo que estamos aprobando el día de hoy, técnicamente, jurídicamente, se ha hilvanado de manera precisa cuándo es que se va a aplicar la figura de la prisión perpetua. Cuando el hecho sea cometido como resultado de ritos grupales, creencias o fanatismos religiosos o deportivos, cuando el hecho sea cometido después de una violación, cuando el hecho sea cometido por odio, motivado por intolerancia, discriminación, referidos a la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, origen étnico, condición social y económica, nacionalidad, religión, ideología,
color de piel, discapacidad o profesión de la víctima. O cuando estemos frente a un asesinato múltiple. Es decir, esta reforma viene a responder a los delitos de gravedad que en los últimos meses las familias nicaragüenses hemos sido testigos. Cuando se asesina a una mujer embarazada, cuando se viola a varias niñas y se le asesina, estos tipos de delitos son los que serán sujetos de la prisión perpetua. La reforma constitucional dice que será revisable. Entonces, esta reforma nos dice quién es la autoridad que va a revisar. La reforma dice que la autoridad que va a revisar van a ser los jueces de ejecución y de vigilancia de la labor penitenciaria. Esa es la autoridad judicial que va a revisar si procede o no procede la revisión de la prisión perpetua. Y para que esta autoridad pueda revisarlo, tiene que cumplirse, uno, que haya cumplido 30 años de privación de libertad, dos, que haya tenido buen comportamiento dentro del sistema penitenciario donde está cumpliendo la sanción penal, y tres, que haya una evaluación en donde se explicite que esta persona ya tiene la actitud para poderse reintegrar a la sociedad. Así que esta reforma es totalmente consonante con la Constitución Política de la República de Nicaragua, es consonante con los instrumentos internacionales de derechos humanos. No existe ningún pacto, ningún tratado de derechos humanos que prohíba la prisión perpetua. Y para aquellos a los que les gusta la sociedad occidental, la sociedad europea, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha señalado en una resolución que la prisión perpetua no violenta ningún derecho humano. Así que las familias nicaragüenses reciben con mucho beneplácito la aprobación de esta reforma, porque 3 millones de firmas fueron presentadas ante esta Asamblea Nacional. La conciencia pública nicaragüense en el campo, en la ciudad, en el norte, en el sur, en occidente, en oriente, en la costa caribe nicaragüense, el pueblo a voz en grito demanda la creación y la aplicación de la figura de la prisión perpetua para los crímenes de odio. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy en esta Asamblea Nacional. Muchas gracias.